Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, ¿cómo estamos, corazones? A una nada de vivir el cambio del equinoccio de primavera para el hemisferio norte y este eclipse que sin duda, aperturando la temporada de eclipses, trae enormes movimientos y beneficios para nuestra vida si es que tomamos conciencia de ello. Pero no te preocupes, yo te voy a estar platicando aquí a ver qué vamos a hacer con el tema del eclipse. Y bueno, pues todos preparándonos para este descanso de semana larga, de semana mayor, muy requerido. Y bueno, pues es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, corazones, porque fíjate, a pesar de que era un tema que ya teníamos ahí también en espera en la agenda del podcast, yo les quiero grabar este podcast a mis compañeros del grupo del domingo que estuvimos desde un grupo de más de 100 personas que tomaron todo este tema de los protocolos y rituales para romper lealtades y lazos y karmas y etcétera. Y bueno, pues ahí me da mucho gusto porque pues empiezan a tener muchos movimientos, primero que nada a nivel físico. Y pues hay muchas personas que no están familiarizadas con este tipo de movimientos que, como les digo, entre broma y broma, suelo tener ese efecto, ¿verdad? En donde se empiezan a descomponer las cosas de nuestro cuerpo. Entonces, este podcast se llama El principio del caos y vamos a contextualizar la información. ¿Qué te parece? Primero que nada, cuando nosotros, por alguna razón, porque o escuchas la experiencia de alguna amistad, porque escuchas el podcast, porque lees algún libro o ves alguna información y empiezas a darte cuenta que hay alguna razón por la que no te salen las cosas como tú crees, como tú conscientemente quieres. Y ahí es donde te das cuenta que hay una información inconsciente y supraconsciente que está llevándote a vivir experiencias para que tú puedas aprender, madurar y transformarlas. A veces esto es el trabajo de toda una vida. Cuando hablamos del principio del caos, hablamos de otra ley que se llama el orden implicado y el orden explicado. ¿Qué sería el orden explicado? Vivir la experiencia del caos, del conflicto. Cuando nosotros entendemos que en el universo el principio del caos es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el caos ya tiene un orden adentro. Imagínate, que me trae mi hija un rompecabezas de la obra de la Mona Lisa, ¿no? Que es todo esfumato. Tú ves todas las piecitas y todas tienen el mismo color. Es un rompecabezas de 1000 piezas. Está revuelto. No se ve nada, no se ve una imagen clara. Sin embargo, dentro de ese desorden, en esa caja, está la imagen de la Mona Lisa. Hay que dedicarle el suficiente tiempo para ir viendo pieza por pieza, con mucha paciencia, hasta que un día logres ver la imagen en conjunto, en orden. Pues exactamente así funciona el principio del caos. Necesitamos caos en nuestra vida para que ese caos comience a organizarse. Y en la medida en la que se va organizando, vas viviendo la experiencia, vas aprendiendo a madurar, vas aprendiendo de la vida, vas aprendiendo a perdonarte, vas aprendiendo a ganar más amor para ti, vas aprendiendo a poner límites y a poner las cosas en orden en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hemos pasado tantos años de nuestra vida en desorden y queremos, tronando los dedos en 15 minutos y sin el esfuerzo necesario, reparar inclusive generaciones de desorden,
y vidas karmáticas, es decir, e información eh, de tus causas internas que traen vidas sin resolverse. Y no es que no se pueda, claro que se puede, pero ¿qué movimientos crees que van a implicar en ti? ¿Qué nivel de fuerza? Cuando nosotros vamos a tomar información en la energía, en el campo cuántico, en los recursos, en la magia, en todo lo que nosotros podemos hacer, pues es evidente que se van a mover cosas, ¿verdad? Como lo hablábamos el domingo. Entonces, la primera recomendación que tengo que darte es que cuando empiezas a hacer trabajo personal, lo más importante de todo es tener calma, porque no se pueden resolver tantos desórdenes en poco tiempo sin que al final del día esto tenga un caos, tenga conflictos, se rompan cosas. Me corren del trabajo, ya nos separamos, estoy enfermo, claro, a veces detonan que se te rompe un diente, por ahí sale la energía. Fíjate, los principales caos o desórdenes que veo, justo lo hablaba hoy con una de mis acompañadas, que me refería, ¿no? Dice, bueno, pues es que desde que empecé es tanto lo que se me ha abierto el camino y lo que he podido organizar cosas, pero claro, no ha sido un proceso fácil, se necesita mucho valor y amor para uno mismo. El primer caos que yo veo cuando veo a una persona y lo vemos en los protocolos que generalmente aplicamos en todos los modelos de trabajo que aplicamos con la gente, lo primero es entender el desorden del amor. O sea, en cuestiones sistémicas se llaman órdenes del amor o niveles de amor. Entonces es importante entender que es el primer desorden que tiene una persona. Los órdenes del amor implican que los que dan la vida tienen jerarquía sobre nosotros precisamente porque pasaron su energía vital, su energía de vida, y pagaron un precio en su biología por darnos la vida. Entonces siempre van a tener una jerarquía sobre nosotros y por eso es que se les honra. Pero nada más. Otra cosa es, te obedezco, me ofendes, vives de mí, no puedo sacarte de mi casa. No, eso no es trabajo personal. Entonces, cuando nosotros no entendemos estos principios, vemos que tenemos muchos desórdenes de amor, es decir, ocupo el lugar de mi abuela, de mi abuelo, el primer desorden lo lanza el nombre, ¿verdad? ¿Cómo me llamo? Estoy casada con mi mamá, estoy casada con mi mamá está sola y entonces yo vivo con ella, seas hombre o mujer, no importa, entonces ocupo a veces el lugar de su pareja, hay personas que me dicen es que mi hija o mi hijo duerme conmigo con 10, 11 años de edad. Entonces digo, eso es un desorden, porque te vas a una vacación y nos vamos de camping y nos vamos a algún viaje y vamos todos un día, nos dormimos todos juntos o hacemos un campamento o hay casos, pues, ¿no? Pero que sea la costumbre es como tomar a ese hijo o hija como tu pareja. A veces la madre es la que le da miedo y le da firmeza o seguridad tener al hijo ahí. Entonces te doy el lugar de mi papá, que me protejas mientras yo duermo, que me des la fuerza. Entonces esos desórdenes de amor acarrean muchos desórdenes, prácticamente en todo. Los desórdenes en donde yo ocupo lugares que no me corresponden, ocupo los lugares de los muertos, ocupo lugares de los mis abuelos, de mis bisabuelos, padre de mis hermanos o madre de mis hermanos. Es decir, ocupo todos los lugares que quieras, menos el que me toca. Ese es el primer desorden. Cuando nosotros simplemente por ese acto entendemos de verdad desde la conciencia de los beneficios que implica que te pongas en tu lugar, el que te toca, que ser el hijo, y cómo toda esa energía que está bloqueada en ti se empieza a desdoblar. Y eso es lo que trabajamos, en la ruptura de las lealtades, el comprender desde dónde llevamos esa lealtad, ta. Todo ese trabajo personal, corazón, implica un ajuste. No solo un ajuste en tu psique, sino como que se conecta tu consciente con tu inconsciente, es decir, lo que el inconsciente está haciendo solo,
por su cuenta, que es prácticamente el inconsciente dirige nuestra vida, ahora lo haces consciente. Ah, ya lo vi. Ah, ya entendí. Ahora entiendo y me resuena por qué, por qué no me cuaja ningún negocio, por qué no me cuaja ninguna pareja, por qué no me sano. Y cuando haces ese gap, esa conexión y haces consciente lo inconsciente y te implicas en poner este orden nuevo, pues ¿tú qué crees que va a pasar? Como un efecto dominó en todos tus cuerpos, sobre todo, insisto mucho en el cuerpo físico. A todos los que están oyendo esto y que les resuena, hay un podcast que se llama Vagotonía, ¿sí? O Crisis de Sanación. Por favor, revísalo porque hablamos muy específicamente de esto. Entonces, como un efecto dominó, todos tus cuerpos, todos tus vínculos, como es adentro es afuera, o sea, el mundo exterior empieza a reflejarte este nuevo orden, así como en el pasado te reflejaba tu desorden. Nomás yo soy la única que me entero al último, ¿verdad? Y ahí estoy por sobreesfuerzo, luchando, y puras deudas y puro desamor y pura violencia. Cuando yo hago un movimiento y me pongo en mi lugar y bla, 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 y todo esto, sencillos ejemplos que te estoy poniendo por poner alguno, bueno, pues eso empieza a generar un reseteo porque estás pasando a ordenar el caos, como las piececitas del rompecabezas. Como un efecto dominó, pam, 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 se va en colapso todos los demás cuerpos. Y quiero llorar y estoy mocosa y me enfermo el cuerpo. Claro, porque el cuerpo guarda los bioshocks, los guarda en los órganos, los guarda en la sangre. Hay una modificación epigenética sin duda. Y la neurociencia nos dice que para que se solidifique una nueva red neuronal con una nueva programación o una nueva personalidad, 3 meses. Tú haces algo ahorita y lo vas a ver cuajado realmente en tu psique, en tu comprensión, en tu adaptación, en tu conducta y en 3 meses. Entonces te das cuenta que es un proceso. Lo que no es coherente es tener 40, 50 años de desmadre en la vida, de caos, y creer que en 15 minutos, como pasar de aquí de la puerta al otro lado, todo es Disney y todo es rosa y todo huele bonito. Y yo no impliqué ningún esfuerzo ni siento nada. Eso no existe, eso es los famosos memes que ven ustedes en cómo pienso que es el despertar espiritual y cómo es realmente. Claro, porque el principio del caos está en el orden implicado. O sea, ahí en el desmadre de vida que tienes hay un orden, pero tú no lo ves. Cuando empieces a ordenarlo, es lógico que un cuerpo físico, por ejemplo, que ya lo habíamos hablado en el podcast de que tu química es tu verdad, ¿te acuerdas? Tú tienes un cuerpo adaptado al estrés, al sobreesfuerzo, a la tristeza, al estado depresivo, a esto es un valle de lágrimas, yo sola tengo que hacerlo todo. O sea, tú tienes un cuerpo físico acidificado y adaptado con cierta química para vivir esas emociones que son las lealtades, las programadas, el desorden, ¿no? Y tú vas a hacer ahora un brinco a liberarte, a resetearlo, a ordenarte en algún sentido que te tengas que ordenar. Y de repente ahora me empiezo a sentir más ligera. Ahora me puedo hasta dormir cuando que duermo de repente muy mal. Ahora tengo ganas de moverme, de poner música, me da apetito. Es decir, este reseteo implica forzosamente una liberación de bioshocks, de acidez del cuerpo, en donde me va a doler la cabeza, mis emociones van a estar como una rueda de la fortuna, puedo tener mucho sueño, puedo tener mucha sed, sobre todo el tema de la boca seca y la sed, porque implicamos mucha electricidad, el cuerpo necesita electricidad, pues para poderse resetear. Entonces, a cierto tiempo, cuando yo le estoy diciendo a mi inconsciente que ese peso, que esa información, que esos muertos, que esas cosas que introyecté no las necesito más, es evidente que al salirse de mi psique, de mi campo y de mi cuerpo,
tiene que haber un cambio bioquímico y esos espacios vacíos tienen que rellenarse, vamos a decir, esa energía, no puede haber un vacío, tienen que suplirse y por eso voy a querer dormir, voy a querer comer, voy a generar un cambio realmente, ¿no? Pero nunca va a ser sin sentirlo. Hablamos, por ejemplo, mucho de la parte emocional. Yo me empiezo a ordenar y mi niña libera su corazón, mi niña libera esos pesos y entonces mis emociones pueden fluir y de repente pues viene este estado vagotónico, ¿no? En el que yo voy a tener que eh, reconstituir un poquito más mi energía, que es el orden implicado que estaba adentro de este conflicto o este caos, el hecho de que yo escociera mis heridas, de que yo me amara, me cuidara, me protegiera, me defendiera, me hiciera justicia, ya que nadie me ha hecho justicia, hablara por mí, en lugar de siempre hablar primero por los demás. Eso por ponerte un ejemplo. Entonces, cuando yo me pongo en orden, es lógico que como efecto dominó, un montón de cosas empiezan a romperse alrededor de mí, pero es porque yo misma estoy emitiendo una frecuencia al campo en donde el universo holográfico recibe esa información y me la imprime en 3D. Entonces esa realidad viene de una realidad interna. Es lógico que cuando hacemos un gran cambio, un gran trabajo personal, hacemos un buen movimiento que se conecte tu consciente con tu inconsciente, ahí ya no están cada quien por su lado. Yo quiero esto, pero no me sale, y el inconsciente tiene su proyectote de que no te salga nunca. Y es que eso es lo complicado de entender del inconsciente. O sea, yo me quejo, ay, es que tengo cáncer en los huesos, ay, es que tengo cáncer de mama, ay, es que la gastritis, ay, es que no hay dinero que alcance, ay, es que no tengo pareja, no tengo hijos, ay, es que, o sea, de lo que nos quejamos normalmente. Pero lo difícil de entender es que el inconsciente está feliz de la vida. O si le costó un montón de trabajo hacerte el cáncer. El inconsciente está feliz de la vida saboteándote todos los proyectos para que nunca tengas dinero. Es decir, hay un proyecto inconsciente para que tengamos lo que tengamos. Por eso hay que hacer trabajo personal, porque no hay reglas generales. Hay que ver lo que cada quien puede hacer. Y cuando hacemos este tipo de cosas, como el evento del domingo, que fuimos un montón de personas, hacemos un gran egregor, una gran masa de información y todos nos conectamos a su servidora, correcciones que llevó a cabo para todos, correcciones que le caen al último, hasta el que no estuvo presente y no se enteró. ¿Por qué? Porque la energía funciona así, por el principio de la no localidad. Y una vez que vemos que hay un orden que empieza a ponerse en tu vida, rompiendo el caos, pues obviamente va a haber un tránsito, o sea, un río del cambio, cruzar el río del cambio o este reseteo tiene que notarse en nuestra vida, corazones. Algo que tú hagas para beneficio de tu energía, beneficio de tu trabajo personal, se tiene que notar. Pero definitivamente se tiene que notar porque si no, ahí vienen las falacias y los engaños de nuestro ego que yo lo encuentro y lo escucho a cada rato. No, eso ya lo trabajé. Ah, pues entonces, ¿por qué sigue apareciendo en tu vida? No, sí, eso ya, años de terapia. Pues años de terapia del ego y de los dientes para afuera, porque si hubiera tenido un orden, se notaría en tu vida y no seguirías arrastrando la cobija por las mismas cosas. Es evidente que no está resuelto o que se resolvió un 0.5%, que no estamos ni cerca de ver el movimiento. Un movimiento adecuado, yo te lo aseguro, te lo firmo, me quito el apellido. Tengo muchos años viéndolo todos los días y me encantaría que al post de este podcast mis alumnos o acompañados pusieran ahí esta información que estamos diciendo, ¿no? O sea, algo que tú mueves se nota en tu vida, pero para el día siguiente, si no es que el mismo día. Y si no, es que todavía no das con el engrama adecuado, todavía no das con el programa inconsciente de la manera adecuada, ¿vale? Una cosa es querer limpiar un auto todo cochino, todo enlodado, todo sucio, soplándolo y diciendo, sí,
llevo 2 años soplándolo. Pues sí, pero es evidente que necesita una limpieza mucho más profunda, mucho más intensa, con otro tipo de elementos para que empieces a ver, pues que ya se ve el vidrio, ¿verdad? Que ya se le cayó el lodo. Sí, dependiendo del nivel de caos de la persona, es dependiendo del nivel de intensidad con el que se debe de limpiar nuestro inconsciente y acomodar. Sobre todo esto muy importante que te comento, poner en orden, porque en el orden todo crece. Crece nuestra salud, crece nuestra abundancia, nuestra economía, crecen nuestros vínculos y relaciones, aunque no sean en cantidad muchas, pero sí en calidad profunda, todas, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante entender que dentro del principio del caos está el orden implicado, o sea, hay un orden ahí adentro que te va a llevar cierto tiempo a acomodar y nadie, absolutamente nadie va a venir a acomodarlo por ti, menos ninguna entidad divina. Ya nos hicieron divinos para hacerlo nosotros, nomás hay que ponerle amor, compromiso y fuerza espiritual a nuestro propio camino. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros vamos componiendo el caos y lo vamos ordenando, va estando el orden explicado, ¿verdad? Ya lo viví, ya te lo puedo explicar a mi forma, como ha sido, cada quien, ¿verdad? Entonces, es cuando cobra un objetivo este caos, igualito que un rompecabezas, ¿no? Ah, ¿cuánto tiempo me llevé? Pues ¿cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánta energía le dedicas a que el rompecabezas quede completo y veas la imagen completa y entiendas que ese quizá fue un camino de vida? Por eso es que todos en esta vida tenemos un principio de caos, todos. Si no hay caos, no hay experiencia. Y lo dormido sería pensar que nadie debería de tener un caos o que eso es adverso a la vida o que nos castiga Dios o una cosa así por tenerlo, porque no es así. Al final, el orden explicado, el camino que llevamos para poder ordenarnos, ordenar ese caos y descubrir el orden implicado que yacía en ese sistema familiar, en esos padres, en esas experiencias a veces muy, muy difíciles para mí de vivir, bueno, pues ahí voy encontrando que en la medida en la que yo me ordeno, voy obteniendo mayor felicidad, mayor bienestar, salud y riqueza. Porque hoy te lo digo, la mayor riqueza que hay, la más grande de todas, la más importante de todas, la mejor riqueza, es estar tranquilos, es estar en calma, es estar en paz con lo que uno es, de donde uno viene y lo que uno ha conseguido. Y bueno, pues así, una vez dicho lo propio, corazones, mañana estamos listos para nuestro podcast del equinoccio y muchas cosas de las que vamos a hablar para dejarte tarea. Eso sí, tener un fin de semana con muchos ejercicios y protocolos que tú puedas tomar toda esa energía a tu favor. Y bueno, pues todo lo que hemos hablado, si hay algún comentario me lo cuentas. Te dejo un abrazo bien grandote y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.